Exitosa la radio del Perú. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, está enlazado telefónicamente con nosotros. Defensor del pueblo, muy buenos días, gracias por atendernos. Cristian, buenos días, encantado de saludarlo. No, el gusto es nuestro. Doctor Gutiérrez, antes de entrar al tema un poco de, digamos, la entrevista que dio el día domingo y ayer también publicada en El Comercio, le quería preguntar un poco por esa Junta Nacional de Justicia, ¿cómo va ese tema tan importante? Porque claro, a veces perdemos de vista un poquito la necesidad de culminar, por lo menos con la primera parte de la reforma del sistema de justicia, que sería la, digamos, la implementación de una nueva Junta. Sí, Cristian, gracias por la pregunta, porque me permite informarle a través de su medio al país que hemos tenido 4 sesiones en las 2 últimas semanas, con cerca de 30 expertos a quienes les hemos explicado qué sucedió en el primer concurso y también el marco rígido que nos establece la ley, pero también los cambios que pretendemos hacer para el nuevo concurso. Y ellos nos han hecho sus aportes y desde luego también sus críticas, muchas de las cuales las hemos tomado y estamos incorporándolas en las nuevas bases. Ha habido mucha participación, como le digo, de representantes de los colegios de abogados, de las universidades, facultades de Derecho, ONGs, abogados con una larga trayectoria, como el doctor Fernando Vidal Ramírez, el doctor Javier de Belaunde, la propia ex defensora, la doctora Beatriz Merino, Hugo Civina, el expresidente del Poder Judicial, en fin, una larga trayectoria, lista de gente con mucha trayectoria, con mucha experiencia, también el expresidente y el actual presidente de Servir, lo cual nos permite tener una visión mucho más amplia de este proceso que debe culminar, esperemos, antes de fin de año y que va a introducir innovaciones dramáticas, radicales en relación al primer concurso. Antes de fin de año, no entendí, doctor, ¿una junta establecida o qué? Nosotros debemos estar lanzando las bases probablemente dentro de un par de semanas, luego de haber incorporado todas estas aportes y experiencias, y estimamos que antes de fin de año debe haber terminado este segundo concurso. Ok, es decir, el próximo año ya tener una Junta Nacional de Justicia para arrancar el 2020, ¿eso sería factible, doctor? Sí, es la meta que nos hemos impuesto. Correcto, y va a cambiar en algo sustancial, o sea, igual no podemos llegar al tema de la invitación, ¿verdad? Estamos haciendo una interpretación, usted como abogado sabe que a veces hay una diferencia entre lo que es la disposición y la norma. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, para decirlo en términos sencillos, permite distinguir entre la literalidad de la norma y el contenido de la norma. Correcto. Y eso nos va a permitir también hacer una interpretación que flexibilice la rigurosidad de la fórmula legal de la ley que salió del Congreso, y tal vez se pueda hacer un examen que no sea tan abecedario, tan memorístico, digamos. Como yo no suscribiría eso, pero diría no tan objetivo como el que presentamos y que desalienta de repente a los postulantes, y también ver una fórmula mixta en lo que se refiere a la invitación. Pero no me quiero adelantar porque, okay, como le digo, estas son prediseños que estamos conversando, explorando. Usted verá que nos estamos tomando el tiempo, pero no por negligencia, sino más bien por absoluta responsabilidad, porque queremos que este segundo concurso empiece bien. Sabemos que este segundo tiempo del partido empezamos con el score en contra, pero esperamos revertir el score y ganar el partido. Correcto. Doctor Gutiérrez, un poquito sus comentarios respecto al debilitamiento de alguna manera de la institucionalidad, si es que el Consejo de Minería habría sido presionado por un tema político. Nos lleva a pensar que sí. Obviamente, no únicamente por el audio, ¿no?, que de alguna manera complementa lo que ya se había conocido el viernes, pero sí, pues, que el Consejo de Minería falla de acuerdo a una prerrogativa de, digamos, turbulencia social, vandalismo,
que no está dentro de su marco de competencias. ¿Qué impresión le ha dejado toda esta situación, doctor? Bueno, inquietud y preocupación, pero yo creo que es importante, y por eso permítanme unos segundos, contextualizar de qué estamos hablando. La justicia administrativa es parte de la justicia en general. No solamente existe justicia civil, justicia penal, juzgados de familia o laborales, también existe la justicia administrativa. Y esto es muy importante porque tiene que ver en la relación entre el ciudadano y el Estado. Es cuando el Estado le determina obligaciones o derechos al ciudadano. Por ejemplo, cuando usted quiere discutir alguna acotación tributaria, ¿no es cierto? Usted va por un curso administrativo, o sea, por un recurso administrativo que empieza en la SUNAT y termina en el Tribunal Fiscal, y esto puede ir al Poder Judicial. Lo mismo pasa cuando usted quiere inscribir su propiedad, también esto empieza en la SUNAT y luego va a un tribunal que se llama Tribunal Registral, o en el caso Indecopi, cuando usted compra una lavadora o compra una computadora y tiene usted un problema y entonces inicia usted un procedimiento administrativo porque el proveedor, digamos, no cumplió, y esto puede llegar a un tribunal, también en Indecopi, y luego al Poder Judicial. ¿Por qué esto es muy importante, Cristian? Porque estamos hablando de que la carga procesal en el Poder Judicial, en el llamado contencioso administrativo, es cerca del 20%, es decir, casi 500.000. Esto es justicia administrativa. Muy bien, el Consejo de Minería también es justicia administrativa. Y la justicia administrativa tiene que estar alejada del poder político. Lo que sucede es que en el Perú es un modelo sui generis. Estos tribunales están vinculados al Ejecutivo, pero eso no quiere decir que sean dependientes del Ejecutivo. Tienen una autonomía funcional. Claro. Son instancias técnicas porque, como acabo de decir, administran justicia administrativa. Yo digo que no se puede hacer política con la justicia, ni con la jurisdiccional, ni con la administrativa, porque forman parte del sistema de justicia. Usted como abogado lo sabe muy bien, y por eso lo que ha sucedido, por decirlo menos, es preocupante, porque es como si el ministro de Economía saliese a informar sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal, es decir, los tributos de los ciudadanos, o el ministro de Justicia saliese a informar sobre las resoluciones del Tribunal Registral, es decir, sobre los bienes de Christian Walker, o de Walter Gutiérrez, o de Juan Pérez. Esto no puede ser. Entonces, ahí, por decirlo menos, una irregularidad, y con el mayor de los respetos, pero también con la mayor de las firmezas, tengo que decirle al ministro, decirle al Ejecutivo, que tienen que entender su papel en lo que es la justicia administrativa. Los indicios que hay, porque claro, usted es muy cauto y digamos, ¿no? Va en lo correcto cuando no quiere hacer apreciaciones políticas, cuando le preguntan por las consecuencias que algunos políticamente o quizás hasta politiqueramente no pretenden generar, pero digamos, los indicios, el tema de que se haya pronunciado respecto a un tema que no es una cuestión técnica que se ve en el Consejo de Minería, los audios lo hacen llevar a usted a creer que hay ese riesgo, no como un hecho consumado, pero el riesgo de que efectivamente haya habido una influencia política donde no la debería haber. En una entrevista de un colega suyo dije lo siguiente y quisiera aprovechar para repetirlo. Por favor. El Estado, cuando actúa en sus distintos niveles, sea a nivel cuando produce leyes, por ejemplo, o cuando da resoluciones judiciales, o cuando hace actos administrativos o actos de políticas públicas, siempre debe estar movilizado por el interés público, siempre. Es lo que justifica la acción del Estado en sus diferentes manifestaciones. Entonces yo interpreto el presidente de la República, su acción está movilizada por el interés público, por la preocupación, creo que él tiene una genuina preocupación, pero eso no me impide ver que se puede equivocar, y por eso es que yo, muy respetuosamente, pero también, como he dicho, muy firmemente, tengo que decir que él tiene que tener mucho cuidado, porque
a él como jefe de Estado debe guardar el equilibrio de poderes, debe respetar las competencias. Él es el jefe de Estado y a él se le ha encargado la preservación de las competencias y del equilibrio de poderes. Correcto. Para terminar y cambiando nuevamente de tema, esta situación, claro, está acaparando un poco las portadas de estos días. Hay incluso un pedido de vacancia que no se oficializa todavía, esperemos que no, del Partido Aprista Peruano. No le voy a preguntar si es que usted cree que esto se justifica, porque justamente ya se lo respondió a los amigos del comercio, pero ¿cree que toda esta situación del caso Tía María de alguna manera nos va a distraer del tema de la reforma, que también, no perdón de la reforma, sino el tema del adelanto de elecciones, que también podría, una posibilidad completamente legítima, y que el Congreso le diga que no? Usted ha planteado que es necesario que se sienten a dialogar, pero lo que tiene que quedar claro es que el Congreso también tiene que tomar una posición respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo, ya sea para continuar hacia ese eventual adelanto de elecciones o para descartarlo de plano. Pero lo que no nos podemos quedar es en no definir ese proyecto enviado. Claro, el limbo al que usted hace referencia es absolutamente dañino, deleterio para todo, para los servicios públicos, para la economía, para los proyectos, para la propia gestión del Ejecutivo. El limbo le hace un daño enorme y por eso es que también con toda claridad quisiera exhortar al Congreso a que resuelva esta iniciativa del modo más pronto posible y dentro del marco de sus competencias y teniendo en cuenta que estamos viviendo una situación difícil de la que hay que salir. No se trata simplemente de rechazar, esto hay que debatirlo, creo que hay que abrir un espacio de diálogo, buscar puntos de encuentro enderezados o direccionados a los intereses de los ciudadanos. En este debate entre Ejecutivo y Legislativo, en este conflicto, los ciudadanos no tenemos voz, no hay participación. Tienen que tener claro que se están comprometiendo derechos, servicios públicos básicos y el ciudadano no puede esperar en este paréntesis que parece ya demasiado largo. Clarísimo. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, un placer como siempre, gracias. Encantado, hasta luego. Hasta luego. A ver, Velázquez Quesquén no nos respondió al final, nos dijo que nos iba a responder. ¿Y cuál era su posición? ¿Te dijo? Él se apoya el tema de la vacancia. A ver, porque aquí está el tuit de Luciana León, 9:19 ayer, nos dice: la propuesta de vacancia no ha sido debatida ni acordada por la célula parlamentaria aprista. El congresista Mauricio Mulder la ha planteado a título personal, mientras tanto nuestra posición es la adoptada en junta de portavoces. Claro, ahí también hay un divorcio, ¿no? Pero parece que Velázquez Quesquén sí está a favor, Elías Rodríguez también lo estaría, yo no sé si es que van a completar las firmas, pero parece que hasta ahora no se ha oficializado. Igual necesitarían, creo, más firmas de las 5 únicamente de la bancada, pero lo que queda claro es que Luciana León no está a favor de ese pedido de vacancia, de analizar el tema de la vacancia. Jorge El Castillo, no sé, me parece que Elías Rodríguez podría estar más en la línea de Mauricio Mulder y Javier Velázquez Quesquén. Pero hasta ahora, ya lo dijo Álvaro Tapia, no hay nada oficial. Pausa y venimos.